Martin, la Biblia habla de un tiempo como nunca fue. Y creo que realmente estamos viviendo en un tiempo como nunca fue. Es tan malo que uno nunca podría haber esperado que se volviera tan malo. Es descaradamente apóstata y malvado. Es malvado, sí, pero hay un plan. Hay una estrategia tan brillante detrás de este malvado plan, porque va a envolver a todos en los pliegues de la era. Y el problema es que no es un error abierto. Tú vas a pensar que es el lado correcto si no estás estudiando. Hay que tener un conocimiento más profundo y el Señor nos debe dar discernimiento, o de lo contrario vamos a estar en problemas. Esas palabras engañan y va a atravesar el espectro. Ninguna denominación, permítanme dejar esto bastante claro, ninguna denominación, en particular también incluso nuestra denominación, va a estar libre de este engaño. Eso es verdad. Y pongamos un descargo de responsabilidad desde el principio. Es muy fácil dejarse atrapar y subirse a una caja de jabón y decir que esto ha ido de lo suficientemente lejos y luego ponerse del lado del problema equivocado como consecuencia. Recuerda de nuevo lo que hemos dicho desde el principio, somos observadores. Mira estas cosas. Sí, horrorícese, pero de la manera correcta. Pregúntese, ¿hacia dónde esto conduce? ¿A dónde va? Y una vez que hayamos decidido eso, podemos estar en guardia ante el peligro real que acecha detrás de escenas. Y tenemos que orar. Tenemos que orar. Es muy importante lo que acabas de explicar a todos. Y tenemos que recordárnoslo a nosotros mismos también. Sí, porque puedes enfadarte fácilmente y decir que esto ha ido lo suficientemente lejos. Sí, quiero empezar a meterte en todas esas cosas y decir, antes estábamos hablando de Moisés, sí. Y si Dios hubiera tenido que tener mucha resistencia para pasar las cosas, para hacer frente a lo que tenía que hacer frente. Así que vamos a hablar acerca de avivamiento verdadero y falsos. Pero hay un hilo subyacente que lo atraviesa. Un hilo que, digamos, puede llevar a la gente a la ira, estar enojado por algo y como consecuencia elegir que el péndulo se ha movido demasiado lejos. Entonces, una de las cosas que realmente está irritando a la humanidad es el tema del despertar. Y es tan inteligente cómo se hace eso en la escuela para que afecte a los niños. Y cómo ellos secretamente les dicen a los niños que en realidad son transgéneros y tratan de manipularlos en cierta dirección. Y por supuesto, si los padres a los que tienen esto oculto se dan cuenta de esto, pueden irritarse y enojarse profundamente. Y como consecuencia, ponerse del lado de un problema que parece moralmente correcto, pero que en realidad conduce a la muerte. Y, como mencionaste al principio, atraviesa denominaciones, sí, incluso las religiones, en realidad. Y todo el LGBTQ y bueno, hay un I. Y luego todavía estoy esperando todo el alfabeto que encaje ahí. Todo este LGTB, ITQ, TP+, está involucrado en esto, como también lo estaba en como en los tiempos bíblicos. No hay nada nuevo debajo del sol. Y este tipo de problema condujo a una tremenda acción retributiva en el pasado. Si tomas la tribu de Benjamín, toda la tribu entera, a excepción de 600 hombres, fue aniquilada como consecuencia de este tipo de pensamientos. Es realmente horrendo, ¿verdad? Sí. Y el mundo se dirige hacia un cataclismo. Entonces veamos si podemos armar esto. Martin, creo que hiciste un gran trabajo al juntar estos videos. Solo agreguemos un descargo de responsabilidad. Algunas de las cosas pueden ser un poco perturbadoras, pero hemos eliminado lo peor. No hemos puesto lo peor allí, porque
es demasiado repugnante, lo peor. Así que hemos cortado la mayoría de las cosas peores. Y lo sorprendente es que en la realidad estaba en la televisión nacional. Toda la televisión nacional tiene que presentarlo porque esto debe someterse a toda la población. Y otro punto, no es solo una nación aquí y una nación allá. Este es un problema universal. Incluso es un problema en el que las personas están preparadas para llegar al extremo de la energía nuclear para proteger ciertos valores. Sí, exactamente. ¿A dónde nos dirigimos? Sí. Y es impactante ver esto. Es impactante. Y la gente está tomando partido en temas y valores morales. Y eventualmente todos tienen que unirse. Y creo que estamos empezando a ver un pequeño activos de cómo se puede hacer eso. Brillante, sí, brillante estrategia. Démosle a Satanás eso, que es un estratega brillante. Afortunadamente es solo el segundo mejor estratega del universo. Sí, y afortunadamente tenemos una palabra segura que nos dice que esto viene. Sí, esto viene. Ok, veamos bien esto. Bueno, aquí hay un artículo del 1 de marzo y esto sucedió en Australia. Y este comediante, que es bastante transgénero, al parecer, hizo algunas declaraciones impactantes en la televisión nacional, que realmente están diseñadas para impactar. Ahora, a algunos les encantó y a otros les disgustó. Ahora no vamos a mostrar todo lo que dijo. Pero aquí está el comediante, por un lado, y aquí hay alguien que definitivamente no parece muy divertido con lo que pasó. Ok, entonces los espectadores exigen una disculpa del comediante que hace bromas sobre Jesús en el panel de televisión. No vamos a repetir ese chiste, es demasiado repugnante. Pero veremos qué más tiene que decir. El comediante Rubén Kay se ha encontrado en problemas después de hacer una broma grosera sobre Jesús durante un panel de televisión. Así que no entremos en ese chiste porque fue repugnante. Se refería a Jesús siendo clavado en la cruz, etc. Y es desagradable. Kay, quien es mejor conocido por su mal humor, sentido del humor e ingenioso seco, sorprendió al público en Australia con una mordaza bastante salvaje sobre el Hijo de Dios, que aparentemente no es un asunto de risa. Entonces, si eres fanático del gran hombre de arriba, en mayúscula, eso es bastante blasfemo. Pero puedes ver la tendencia de la agencia de noticias o el artículo que se está escribiendo. También es de hecho blasfemo. Sí, blasfemo. Entonces, si eres un fanático del gran hombre de arriba o de su hijo, tal vez no siga leyendo. Ya sabes, Martin, esta es una manera repugnante de hablar sobre Dios, el Padre y Dios el Hijo. Así que en realidad es bastante repugnante. Toda la idea por qué estamos mostrando esto es para mostrar que hay un plan para disgustar a ciertas personas. Esto se hace a propósito, está hecho a propósito. Los cristianos deben estar unidos, deben estar irritados, deben enojarse tanto que reaccionarán como reaccionaría un musulmán si dijeran cosas sobre Mohammed. Así que hay un plan detrás de esto, por eso lo estamos discutiendo. Y solo para traerlo de nuevo aquí, como dijiste al principio, debemos tener cuidado de no dejarnos atrapar por esto. Sí, debemos ser observadores. ¿Cuál es el plan detrás de esto? Ahora, Martín, no es lo que se dice. Digamos que ni siquiera Jesús se está levantando de este brutal asesinato. Ali parecía mortificado y Harris estalló en carcajadas. Dos lados, Martin. Son los que están los que se mortifican y lo que pueden decir algo en la televisión nacional de esta naturaleza y el otro piensa que es una gran broma. Y esos son los dos lados. Además, muchas personas que miraban desde su casa pensaron que no era cosa de risa. Los australianos corrieron a las redes sociales para criticar al cómico LGTBIQ por su brutal toma. Me alegro de que hayan puesto un poco más allá, Martin, etcétera. Nos dirigimos a todo el alfabeto. No sé
qué será, pero mira la noticia para ver los detalles. Ahora, Martin, antes de que me encuentre con todo tipo de adjetivos que no quiero, porque de nuevo no vamos a subirnos a una caja de jabón, no vamos a estar tomando partido, estamos viendo este problema. No es que lo aprobemos, definitivamente no. Pero no vamos a aprobarlo en la misma medida que el resto del mundo para saltar al fuego desde un sartén. Vamos a observar y ver hacia dónde se dirige esto. Así que eso es parte de lo que acabamos de poner en cierta porción hoy. Pueden ver lo que sucedió allí, pero las partes donde hizo los chistes están cortadas. Están cortadas. Ok, no queremos sentir náuseas por su repugnante sentido del humor. Porque las personas queer, LGBTQ+, son anteriores a cualquier idea de Dios. Estamos presentes en el reino animal. Así que creo que es divertido cuando alguien me envía un mensaje y dice, tienes que aceptar el amor de Jesús o te quemarás en el infierno. Dejémoslo ahí. Él dice que es un fan de Jesús. Sí. Pero de una manera muy, muy distorsionada. Es tan vulgar. Dejémoslo ahí. Ok, entonces, ¿por qué el mundo está mirando esta mentalidad enfermiza? Te lo digo, Martin. Están viendo esta mentalidad enfermiza para abrazarla o sentir náuseas por ella. Y estar tan asqueado por eso que saltarán al fuego de la sartén. Va a haber una reacción oscilatoria del péndulo. Y cuando llegue, será devastadora. Será el evento final en esta tierra. Y veremos más adelante que las naciones están tomando partido. Es una cosa que comenzarás a ver. Esto no va a ser solo instituciones religiosas. Pasará al gobierno. Irá al gobierno. Y lo interesante, Martin, es que la Biblia nos dice quién saldrá. ¿Quién liderará? Es la segunda bestia de revelación la que saldrá. Ahora, si tú miras a la segunda bestia de Apocalipsis, que son los Estados Unidos de América, el liderazgo protestante en todo el mundo, y ves lo que está sucediendo allí, tú puedes sentirte mortificado, puedes estar horrorizado, y puedo usar toda una lista de adjetivos para describirlo. Ni siquiera puedes ver que esta nación puede salir de esto y golpear el péndulo hacia el otro lado, pero lo hará. Y cuando lo haga, todas estas otras naciones que ahora están listas incluso para ir a la guerra nuclear para proteger sus valores, subirán a bordo. Estados Unidos va a liderar, pero solo una vez que el péndulo haya oscilado. Y es ahí cuando está listo. Sí. Entonces veamos hacia dónde se dirige. Aquí está el artículo en Mail Online. Los estudiantes organizaron una huelga masiva en los vestuarios compartidos y en los urinarios de New Hampshire High School. Una disputa sobre la separación de baños en función del sexo, no de identidad de género. Están distorsionando tanto la realidad que para mezclar los géneros están sacando los urinarios y esto está causando un gran revuelo, por supuesto. Bien, entonces los niños ya no son niños, las niñas ya no son niñas. ¿Dónde va este rumbo? Alguien va de momento a decir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que parar esto. Esto se está volviendo ridículo. Entonces, la protesta comenzó el viernes pasado y duró aproximadamente 45 minutos con más de 150 estudiantes saliendo de la escuela secundaria de Milford en oposición a las restricciones del nuevo baño. La manifestación del viernes se produce después de un largo debate de la Junta de Educación sobre si 2 baños escolares y vestuarios separados por sexo asignados al nacer o por identidad de género. Que una junta escolar pueda tomarse un tiempo para incluso discutir un tema como este parece bastante distorsionado del lóbulo frontal. En realidad, quiero decir, es ridículo. ¿Te lo imaginabas hace 10 años? No hay lógica en esto. Y ahora tiene que sentarte allí y tener reuniones de directorio y reuniones para discutir si vamos a tener un hombre en un baño y a una mujer en el otro. O vamos a estar todos juntos. Ok, así que
El punto es que se ha ido de lo sublime a lo ridículo. Y probablemente va a empeorar. Bueno, no sé si ya pueda empeorar, pero tal vez puedas. Ok. Así que The Boston Globe informó que muchos estudiantes, especialmente los estudiantes varones de la escuela secundaria, expresaron su preocupación. La idea de que las reglas podrían conducir a largas filas en el baño y restarle tiempo en el aula. La estudiante transgénero de 16 años, Nicole Romeri, habló en la reunión de la Junta Escolar el 6 de febrero e instó a rechazar la prohibición. Así que ni siquiera los chicos transgéneros están diciendo, ya sabes, sigamos en esto. Expresó su preocupación de que las políticas podrían tener un impacto negativo en la salud mental de los LGTBT del distrito. Dejó el plus. Sí. Dijo que él y otros estudiantes, queer, solo querían ser tratados de la misma manera que los estudiantes cisgéneros de secundaria. Ok, ahora tienes que explicar lo que es un cis, mientras que trans es lo contrario. El trans es lo mismo. Ok, así que cis es que tú eres un cisgénero, entonces eres lo que eres. Soy lo que soy y soy lo que nací, o soy lo que yo creo que soy. Probablemente lo que naciste. Ok, sí. Ahora, eso es terrible. Ahí es entonces cuando me identifico con lo que nací. ¿Te identificas como hombre, Martín? ¿Podías identificarte como un hombre? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo naciste? ¿Soy un masculino? ¿Un masculino? Sí. Oh, lo siento mucho por ti. Veamos cómo discuten esas personas. Ellos están discutiendo. Esto solo explica un poco. Están discutiendo sobre el hecho de que quieren nombrar líderes en la escuela. Ahora, el que dice que es el más adecuado para involucrarse en el liderazgo como presidente o lo que sea de la escuela, está muy calificado, pero desafortunadamente, él nació hombre y cree que es un hombre. Ya sabes, si al menos pensara que no es hombre, tal vez estaría mejor calificado en el momento en el que estamos viviendo. Habría sido esto, especialmente en este caso. Así que veamos cómo piensan. Creo que el señor Dilaya sería un excelente presidente. Sin embargo, siento que elegir al único hombre blanco cis en esta junta, presidente de este distrito, envía un mensaje equivocado a nuestra comunidad. Un mensaje que es contrario a lo que nosotros como juntas hemos estado tratando de lograr. Creo que es importante que practiquemos lo que predicamos y que nuestras palabras tengan fuerzas cuando las hablemos. Bueno, la verdad es que todos sabemos que tu corazón está en el lugar correcto. Martin, si tú estás calificado para ser el presidente de esa escuela, pero naciste hombre y te identifica como hombre, eso enviará un mensaje equivocado. Desafortunadamente no puedes tener el trabajo. Bueno, ¿sabes qué? Hemos tenido situaciones similares en nuestro país durante mucho tiempo. Lo llaman acción afirmativa, ¿sí? Y no tengo ningún problema con que alguien que esté calificado para hacer un trabajo lo haga. De la misma manera, en el deporte, si está calificado, si eres el mejor, entonces debes estar allí, sea lo que sea. Pero poner a alguien allí por corrección política siempre ha estado mal y no creo que sea bíblico. Ok, pero así es como piensa la sociedad. Entonces, si deseas enviar un mensaje de que quieres ser inclusivo, entonces es mejor no contratar a alguien que no tenga la mentalidad de esa inclusividad. Esa es la cosa, pongámoslo de esa manera. Ok, así que esto es solo para mostrar cuán lejos se ha movido el péndulo hacia la izquierda. ¿Sabes? Ahora, ¿cuál será la eventual reacción de la derecha? Porque no se puede separar esto del tema religioso, porque es un tema moral. Eso es todo. Va a empezar a irritar a la gente que va a balancear el péndulo. Ahora, cuando hablamos de religión, estamos hablando en los Estados Unidos, por ejemplo, serán los evangélicos.
Si estás hablando de Rusia, serán los ortodoxos. Si estás hablando de Roma e Italia, será el catolicismo. Y eso es importante que se den cuenta, sí. Y si estás hablando de otras naciones, podría ser una mezcla de todas. Nuestro país será la iglesia conservadora y carismática. Correcto. Y si vas a países del este, serán los budistas y sikh o musulmán o lo que sea. Pero la religión va a jugar un papel final. Ok, así que vamos a resumir esto. Es una cuestión moral. Y la religión está profundamente involucrada en ello. Entonces tiene el movimiento LGBTIQ+ involucrado en esto. Entonces debes involucrar al mundo del deporte, porque el deporte realmente es también una religión, Martin. Sí, es una religión. Es una religión, es un servicio religioso que se lleva a cabo. Y es la representación de la epopeya de Gargamel. Pero dejémoslo así. Pero la religión está involucrada. Siempre es interesante para mí cuando dos boxeadores suben al ring, hacen la señal de la cruz y rezan a Dios para que les ayude a destrozar al otro en pedazos. Y eventualmente cuando uno gana, le da la alabanza a Dios por haber hecho añicos al otro. Debe ser muy desalentador para el que ha perdido. Su línea de oración no es tan efectiva como la del otro. Y lo mismo en los deportes. Ya sea el Super Bowl o lo que sea, la gente rezará para que ellos puedan ser los ganadores y para que el otro pueda ser el perdedor. Bueno, tuve una pregunta de los jóvenes el otro día. Y ellos preguntaron, ¿pero qué pasa con el talento dado por Dios? ¿No quiere Dios que uses tu talento para glorificarlo? Y me hizo pensar y dije, ok, el problema es a los ojos de quién está el talento. Sí, porque son talentos que Dios no quiere que tenga. Entonces, ¿quién dice que si tú eres bueno en algo, es un talento dado por Dios? Y para ese propósito en particular, podrías tener talento para otra cosa. Entonces, tú tienes que discernir a través de lo que dice la Biblia, correcto, para ver si encaja en lo que Dios quiere que hagas. Ya sabes, cuando miras cosas como esas, películas en las que muestran, digamos, personas con problemas mentales y discapacitados en una carrera, y uno se cae, y todos se juntan, lo levantan, y todos pasan por la línea ganadora, y luego la gente se animan como locos, porque eso es un gesto tan amable, pero no encuentras eso en el Super Bowl. Alguien tiene que ganar, ¿sí? Por lo tanto, si saco de lo que estás diciendo, puede ser en un área determinada, que la forma en que se está haciendo definirá si es a favor de Dios o es en contra. Ok, así que echemos un vistazo a cómo la religión se involucra en esto. Ahora, estamos entrando en el ámbito donde las personas toman decisiones basadas en sus convicciones religiosas. Y los deportistas dicen, no quiero estar de acuerdo con esta agenda, es contrario a mi religión. Veamos. El jugador de hockey de la NFL, Ivan Provorov, de los Philadelphia Flyers, se negó a usar una camiseta del orgullo gay. Bueno, ¿por qué? Vamos a escuchar. Respeto las elecciones de todos. Mi elección es permanecer fiel a mí mismo y a mi religión. Eso es todo lo que voy a decir. Y como dije en el momento del comentario, si tienen alguna pregunta sobre el hockey, me gustaría responderla. Eso suena bastante razonable, ¿verdad? Bueno, el despertar radical anda levantándose furioso. Esto no es suficiente bueno. El hockey es para todos. Punto, punto y punto. A menos que no esté de acuerdo con los derechos de los homosexuales. No es la frase de esto. O está en esto o no lo está. Y un último punto. Nada me asusta más que cualquier ser humano quien dice que no estoy haciendo esto por mis creencias religiosas. Porque cuando miras la vida de las personas que normalmente dicen esto públicamente, tú vomitas.
por lo que dice. Tú vomita por lo que dicen. Y lo he visto 1.000.000 de veces de muchas maneras diferentes. Así que no me des con eso. Martin estaba enojado, ese hombre. Sí. ¿Por qué? Porque esa estrella debería haberse identificado con el movimiento LGBTQI+ Moment. Sí, verás, él no mostró ningún reconocimiento o simpatía por ellos. Y es por eso que se irritó. Así que ahora, al contrario de eso, no mostramos eso. Pero hubo alguien que dijo que él se irritó por lo que el comentarista dijo y dijo, vomitaría por lo que tú dices. Sí, exactamente la misma agencia de noticias. Así que tenemos dos grupos que quieren vomitar. Uno que dice, si tú no estás de acuerdo con esto, yo quiero vomitar. El otro dice, si estás de acuerdo con esto, yo quiero vomitar. Tenemos dos lados, sí. Y directamente opuesto. Sí. ¿Y de qué lado está el componente religioso? De la derecha conservadora. Ah, ok. Oscilación del péndulo. Recuerda que mostramos la oración que se hizo en las noticias de televisión. Ahora me pregunto qué habría dicho esta persona que dijo que quería vomitar sobre esa oración. Sí. Mira, esto es directamente opuesto el uno al otro, sí. Pero hay otra pequeña mezcla allí, porque Satanás también tiene un área gris. Podría tener liberales completos que también se unieran al lado religioso. Y vamos a ver eso. Solo quiero subirme a lo que acaba de decir. Satanás tiene un área gris, sí, pero no Dios. Dios no tiene un área gris. Lo dijimos la última vez en Mahanaim. Dicho esto, la gente debe recordar que hay un negro y un blanco con Dios, pero hay un área gris con Satanás. Hay una zona gris. Ok, acerquémonos un poco más a las iglesias. Tenemos un artículo en The Guardian, The Church of England. La Iglesia de Inglaterra considera el uso de términos de género neutral para Dios. Entonces la Iglesia de Inglaterra está considerando dejar de referirse a Dios como Él, después de que los sacerdotes pidieran que se les permitiera usar términos neutros en cuanto al género. Entonces el reverendo Dr. Michael, el obispo de Lisford y vicepresidente de la comisión litúrgica responsable del asunto, dijo que la iglesia había estado explorando el uso del lenguaje de género en relación con Dios durante varios años. No está claro que reemplazaría el término Padre Nuestro en el Padre Nuestro, la oración cristiana central de que se dice que Jesús instruyó a sus seguidores para que se unieran de generación en generación. Solo para decir que se dice que tenían dudas sobre la veracidad de si Jesús realmente lo hizo o no. Yo desprecio este tipo de lenguaje, pero no me voy a subir a una caja de jabón, porque estoy viendo hacia dónde se dirige esto. ¿Está ahora en la iglesia? Sí, por supuesto. Cada iglesia, ya sea que lo hayamos mostrado tantas veces, usted va a Europa, en las iglesias europeas, ya sea en Alemania, ya sea donde sea. Ellos quieren sacar a la luz la Biblia de género también, de género neutral. Así que los críticos conservadores han respondido a la posibilidad de cambios, pero el reverendo Dr. Paul le dijo al Telegraph que representaría un abandono de la propia doctrina de la iglesia. El hecho de que Dios es llamado Padre no puede ser sustituido por Madre sin cambiar el significado, ni puede ser neutralizado en género a Padre sin pérdida del significado. Hay dos opiniones, una vez más, dos opuestos directos. Y el péndulo oscilará del liberal al conservador, porque la gente pensante se horrorizará con lo que está sucediendo. Las naciones estarán horrorizadas por lo que está sucediendo. Las naciones estarán preparadas para ir a la guerra nuclear en lugar de aceptar esto. Si piensas y lo usas, como siempre hemos mencionado, el rey del norte contra el rey del sur. Si tienes que tenerlo en una forma espiritual porque si es literal, entonces no puedes aplicar a esto, no puedes entender lo que está pasando. Y esto es el secularismo del rey del sur. Así que desde el 1798, el secularismo, el rey del sur, ha estado presionando en su contra.
Y ahora el péndulo va a oscilar. Y es interesante que la Biblia dice que cuando el rey del norte finalmente tome el poder, también estará involucrado el ejército, porque viene con caballos y con carros y con todo, incluso militarmente. Martín, este es un hermoso cumplimiento de la profecía. Veamos por dónde va esto. Así que ahora traigamos a las naciones. Escuchemos lo que Putin tiene que decir. Y él habla ruso, por supuesto, tendrás que leer lo que dice. Y comienza aquí. Ellos mienten constantemente, pervierten hechos históricos, no frenan los ataques a nuestra cultura. ¿Qué le preocupa? Veámoslo. Mienten constantemente, pervierten hechos históricos, no frenan los ataques a nuestra cultura. La Iglesia Rusa Ortodoxa y otras organizaciones religiosas de nuestro país ven lo que hacen con sus propias gentes, la destrucción de la familia, la cultura y la identidad nacional, la perversión, burla de los niños y pedofilia son declaradas como norma, la norma de la vida. Y sacerdotes están forzados a bendecir matrimonios del mismo sexo. Dios con ellos, que hagan lo que ellos quieran. ¿Qué quiero decir aquí? Los adultos tienen el derecho de vivir como quieran. Tenemos siempre pensamientos así en Rusia y siempre lo tendremos. Nadie invadirá la vida privada. No vamos a hacer eso. Pero quiero decirle a ellos, miren la Santa Escritura, los libros principales de todas las otras religiones. Todas las cosas están dichas allí, incluyendo que la familia es la unión entre un hombre y una mujer. Pero estos textos sagrados ahora están en dudas. Como se hizo conocido, la Iglesia Anglicana, por ejemplo, planea considerar la idea de un Dios con género neutral. ¿Qué podemos decir? Perdónanos, Señor. Ellos no saben lo que hacen. Millones de personas en el este entienden que están llevando esto a un desastre espiritual. Las élites, directamente debo decir, han enloquecido y parecen ser que ya no pueden ser tratados. Pero estos son sus problemas, como dije, y debemos proteger a nuestros niños. Y haremos esto, protegeremos a nuestros niños de la degradación y degeneración. Así que aquí Putin está resumiendo todo el problema. Sí, de Occidente. Y dice que todo va por el oeste. Los pedófilos son la norma. Están eliminando las distinciones entre hombres y mujeres. Las sagradas escrituras están siendo dejadas de lado. Todas las religiones del mundo tienen un libro sagrado. Solo eche un vistazo a ellos. Todos condenan lo que está pasando ahora. Tenemos que proteger estas normas, tenemos que proteger a nuestras familias. No queremos ser invasivos en tu vida personal, pero tenemos que proteger las normas y los valores. Y en este momento, si miras la guerra en Ucrania y cómo Occidente está reaccionando a ella, enviando armas y enviando tanques y probablemente enviando aviones en el futuro y escalar el problema y empujarlo a la locura. Y Martín, esto es parte del plan. Sí, y si tienes que dividir estos dos, Ucrania y Rusia, en esta etapa, en la imagen del norte y el sur, el rey del norte y el rey del sur, tienes a Rusia preguntando por el norte porque esto es religioso. Y este empuje desde el sur, desde Ucrania. Pero recuerda, Rusia no es el rey del norte. No, dejémoslo bien claro. Rusia no es el rey del norte. El rey del norte es el papado y está usando el poder militar para hacer que el péndulo oscile. Dejemos eso bastante claro. En un ejemplo, si tú tomas a Trump, él fue acusado de ser prorruso. Sí. Y Biden pronunció un discurso en Polonia recientemente, que fue como un grito de guerra. Hizo un grito de guerra. Era como un general diciendo, tomemos la espada y hagámoslo pedazos.
Hay gente en el Partido Republicano del lado conservador diciendo, debemos detener esto. Debemos dejar de dar todas estas armas a Ucrania. Así que hay un lobby contra la guerra y es en gran parte de la derecha. Y es realmente, sí, es al revés. Es como normalmente, es como normal, como la guerra de Irak y todas las demás guerras. Sí, ahora mismo es al revés y a la izquierda le empuja, la izquierda empuja para la guerra. Y esta es una estrategia brillante. Y Trump está grabado diciendo de que si se convierte en presidente, esta guerra de Ucrania se detendrá en un día. ¿Por qué? Porque decía, ¿sabes qué, Putin? Tú tienes toda la razón. Esta tontería tiene que parar. Martín, ¿qué pasa si luego tienes una revolución de la derecha? Y todo el sistema se inclina hacia el lado religioso conservador. Ahora, todo lo que necesitamos ahora es una poderosa mezcla religiosa en el movimiento. Y Occidente y Oriente podrían unirse en un tema y podrían decir, finalmente, Occidente lo entendió y podemos trabajar juntos con ellos. Pero Estados Unidos debe liderar. Esa es la cosa. Por eso debe llegar al poder un grupo en Estados Unidos que refuerce los valores cristianos. Absolutamente. Y no estamos seguros de quién podría ser. Podría ser Trump, podría ser alguien más. Pero definitivamente eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Y es así como el este y el oeste van a unirse ideológicamente porque Putin ha dicho muy claramente que esta es nuestra posición y aquí la defenderemos, incluso si tenemos que bombardearlo en pedazos. ¿Sí? ¿Está involucrado el ejército? Completamente. ¿Está la religión involucrada? Míralo. No hay duda. Así que debe haber un movimiento en Occidente que se mueva hacia el lado conservador. ¿Está pasando en Europa? Sí. Ok. Aquí hay un artículo de enero. Meloni de Italia, cuarta en la lista de los líderes más populares del mundo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tiene un índice de aprobación del 48%, el cuarto más alto entre los 22 líderes mundiales monitoreados por la consulta matinal de una compañía de inteligencia de decisiones globales con sede en Estados Unidos. Entonces la popularidad de la norma familiar, el pensamiento de derecha, el pensamiento cis, está ganando ascendencia. En el momento en que se sienten pisoteados y se van a levantar. Otro artículo en The Times premia a Meloni. Pasó de ser un peligro a la líder más popular de la UE. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha pasado de ser considerada como un peligro a convertirse en la líder más popular de la Unión Europea. Así escribió el nuevo diario The Times. Al examinar los primeros 100 días de gobierno desde las elecciones de octubre pasado, el periódico británico recordó que los principales detractores de Meloni la presentaron como un peligro tanto para Italia como para el continente europeo, poniendo especial énfasis en las referencias a periodos fascistas por parte de los hermanos de Italia. Pero lo que realmente dijo fue que necesitamos volver a los valores familiares, necesitamos volver a la religión y mantener el descanso y servir a Dios, familia, Dios y patria. Y ahora, solo una mirada interesante a lo que sucedió. Fue una protesta que ella, esta mala persona y todo, y ahora es una de las líderes más populares en Europa. Ok. Toma Polonia, sí. Polonia está en el mismo camino. Interesante, si tomas Croacia, sí. Ellos acaban de fortalecer la legislación dominical. Exactamente, hay una fuerte alianza. Y bueno, y también la Alianza Europea Dominical. También está ganando terreno en todos los países europeos. El péndulo se balancea, Martín. Y Macron, él está saliendo, al parecer, sí. Y tendremos que mirar eso. Y recuerda, él solo está jugando un papel porque él tiene formación jesuita. Todos son actores, todos son actores. Ahora, van a volver al 2008, donde el llamado padre del movimiento religioso en los Estados Unidos, Rick Warren, hizo una predicción. Ahora, esa predicción es muy bíblica.
porque la Biblia dice que eso es lo que sucederá. Ahora, en el 2008 parecía improbable. Hoy parece aún más improbable. Pero detrás de escenas es muy probable que suceda. Por lo que hemos mostrado, y porque la mayoría de estas cosas no son muy populares en las noticias. Si tú no buscas todo lo que hemos mostrado en la presentación de diapositivas recientes, no es tan obvio. Tú tienes que buscarlo, tienes que discernirlo a través del ojo de la profecía, de lo contrario te lo perderás. Y así de repente, cuando esto suceda, estará, ok, aquí va. Ok, y la gente habrá sido manipulada a pensar en cierta dirección. Escuchemos lo que dijo Rick Warren en el 2008. Defiendo que el futuro del mundo no es el secularismo, es el pluralismo religioso. Puede que no te guste eso, pero vas a tener que lidiar con eso. El mundo se está volviendo más religioso, no menos. El mito de que a medida que sube la educación, la religión baja, eso es literalmente un mito. No afectan a millones de personas, sino a miles de millones de personas, por ejemplo, las enfermedades pandémicas, pobrezas extremas, analfabetismo, corrupción, calentamiento global, vacío espiritual. No podemos resolver estos problemas sin involucrar a las personas de fe y sus instituciones religiosas. No se puede hablar de desarrollo comunitario sin hablar de iglesias, mezquitas, templos y sinagogas. Simplemente no puedes hablar de eso porque ellos son el corazón de la comunidad. Así que mi desafío para ti es, ¿no podemos llevarnos bien? ¿No podemos simplemente trabajar juntos? No tengo que compartir tu motivación y tú no tienes que compartir la mía para que trabajemos en cosas como la pobreza, la enfermedad, el analfabetismo y cosas por el estilo. Francamente, no me importa por qué lo haces, mientras que hagas el bien. Martin, ¿en qué ocasión estaba hablando? ¿Cuál fue el telón de fondo? El Foro Económico Mundial. Ellos están involucrados. Es asombroso. Esos días, en realidad, no lo notaste. Estoy seguro de que todos se darán cuenta de dónde sucedió esto. Ahora, el Foro Económico Mundial, y luego, ellos no están en la varija papal. Bueno, Rick Warren no está en la bolsa papal. Hay numerosos videos que ni siquiera puse en los que él está elogiando al Papa Francisco y a la Iglesia Católica. Aquí vamos. Pero ahora, está involucrado hoy nuevamente en otro avivamiento que se está dando lugar en Estados Unidos. Exactamente. Y, como aquí, él está promoviendo todas las creencias. Bien, podría haber sido como el rey Carlos, el defensor de la fe, porque él, como dijiste, y lo menciona en esa entrevista, budistas, musulmanes, cualquier religión tiene que ser incorporada. Así que este es un movimiento ecuménico, como nada que haya visto antes. Y estamos viendo este movimiento ecuménico hoy, en todas partes, en todas las iglesias, incluyendo lamentablemente algunas que no deberían estar ahí. Bueno, y nuestro príncipe Carlos quiere ser un defensor de la fe, y no un defensor de la fe. Vimos que hace eso en la coronación. Así que todos estos movimientos religiosos están involucrados. Los Estados Unidos, el mundo protestante, el mundo evangélico, tomarán la delantera, pero habrán sido tan manipulados que la mentalidad ecuménica será parte de ello. Y cualquiera, ya sea de cualquier religión por ahí, o la que sea, que esté en la misma longitud de onda, cuando se trata de estos temas morales, es bienvenida a unirse. Incluso la demócrata será bienvenida, siempre que tome esta posición moral. No importa qué religión venga. Ahora, lo que acabo de decir, Martin, no es una conjetura, es la realidad. Y aquí hay un caso interesante del que vamos a hablar ahora. El alcalde de Nueva York. Ahora, New York es una ciudad bastante liberal y se está moviendo en esta dirección, en una dirección religiosa. Ahora, no en el sentido del evangelismo conservador, no, pero todo va a la religión, pero es una cuestión moral.
Esa es una cosa, pero entonces el señor Rimmer, quien tiene el control en New York, no es republicano, es un demócrata. Sí, así que es interesante lo que está pasando aquí. Así que aquí está el portavoz del alcalde. Ella lo va a presentar y luego va a hablar por sí misma. Escuchemos lo que tiene que decir. Sabemos que en el gobierno muchas veces se dice que hay que separar la iglesia del Estado. Pero tenemos una administración que no cree en eso. Tenemos un alcalde del que escucharán en breve, que definitivamente es uno de los elegidos. Él cree en que la comunidad basada en la fe puede hacer asociación con el gobierno. Él sabe que todas las grandes iniciativas a lo largo del curso de nuestros Estados Unidos, si tú miras hacia atrás a nuestras dificultades históricas y la bondad que ha sucedido como resultado históricamente en nuestro país, siempre ha sido impulsada por iniciativas basadas en la fe. El Creador tuvo tantas veces para abandonarme, pero ella no lo hizo. Cuando sacamos las oraciones de las escuelas, las almas entraron en las escuelas. Ingrid tenía mucha razón. Bueno, cuéntame sobre la no separación de la iglesia y el Estado. El Estado es el cuerpo, la iglesia es el corazón. Tú sacas el corazón del cuerpo y el cuerpo muere. No puedo separar mis creencias porque soy un funcionario electo. Cuando camino, camino con Dios. Cuando hablo, hablo con Dios. Cuando establezco políticas, las establezco con un enfoque como Dios. Y eso es lo que soy. Y yo era eso cuando era estudiante de tercer grado. Y voy a hacer eso cuando deje el gobierno. Sigo siendo un hijo de Dios y siempre seré un hijo de Dios. Y no me disculparé por ser un hijo de Dios. Eso no va a suceder. Y por eso hoy proclamamos que esta ciudad, la ciudad de New York, es un lugar donde el alcalde de Nueva York es un siervo de Dios. Gracias. Continúe orando por nosotros. Ok, Martín, eso suena como un discurso conmovedor. Pero Dios es ella. Sí, el Creador ahora es ella. El Creador ahora es ella. Está bien. Mientras tú estés con el péndulo, todo está bien. Y esto fue un desayuno interreligioso o algo así. Solo para mostrarles, es muy inclusivo. Muy inclusivo. Ok, veamos qué informó The New York Times sobre esa pequeña discusión. Martín, todo esto son noticias muy actuales, ¿verdad? Esto es lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Adam discutiendo la fe, descarta la idea de separar la iglesia y el Estado. ¿Llevamos mucho tiempo diciendo esto? Bueno, ¿sabes? ¿Recuerda la protesta que los liberales tuvieron, las noticias liberales y todos estos sobre toda esta charla sobre el nacionalismo cristiano y el abucheo que dijo que estaba cansada de esta separación de la iglesia y el Estado? Ahora, aquí va. Ok. El desayuno interreligioso organizado el martes por el alcalde Eric Adams comenzó con bastante normalidad. Un coro cantó una interpretación conmovedora de My Country Tis of Deep. Habló un rabino, lo mismo hicieron los líderes budistas y musulmanes, y entonces las cosas empezaron a ponerse surrealistas. La asistente más cercana del alcalde, Ingrid Lowes-Martin, la que vimos en el video, presentándolo, subió al escenario para declarar que la administración de Adams no cree en la separación de la iglesia y el Estado, caracterizando al alcalde de la ciudad de New York como definitivamente uno de los elegidos, mientras ella lo presentaba. No me hables de ninguna separación de iglesia y Estado. El Estado es el cuerpo, la iglesia es el corazón. El cuerpo muere si sacan el corazón. No puedo separar mis creencias porque soy un funcionario electo. Y prosiguió con un aplauso disperso. El señor Adams, quien creció asistiendo a una iglesia en Queens, se identifica como cristiano, pero no tiene una denominación en particular.
Él fue elegido para el cargo con una sólida base de apoyo en las partes de Brooklyn y Queens que asisten a la iglesia. Pero también tiene un enfoque católico en minúscula de la espiritualidad y el misticismo. Tiene al menos una estatua de Buda. Ha hablado en serio sobre la energía emitida por las piedras. Entonces, este es un místico, Martin. Se nos dice que hay una unión entre el dragón, que es el misticismo, la bestia, que es el catolicismo, y el falso profeta, que es el protestantismo. Tenemos una mezcla perfecta allí. Ahí la tienes. Las confusiones babilónicas tienen el mismo problema porque tienes el yoga cristiano, tiene todo este misticismo cristiano, esta formación espiritual. Todo es parte de esta tontería. Y ya sabes, lo que da miedo es que la gente que debería saber lo mejor, esa parte del remanente, está siendo absorbida por esto. Ok, ahora déjame volver a la profecía. Babilonia consiste en el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón representa a Dios, el Padre, en lo falso, claro. Dios el Padre. La bestia representa al Hijo. Todo el mundo tiene que inclinarse ante Él. Él es el Rey, Él es el que está coronado, el que tiene la triple corona en la cabeza. Y Él es el que recibió una herida mortal en el 1798, que tuvo la resurrección cuando Mussolini le devolvió los estados papales. El mundo entero vagará hacia Él, toda rodilla se doblará, Él es el Hijo falso. Y luego tienes al falso profeta, que representa el protestantismo caído. Los tres juntos y gobernando al que se sentará en el trono. Todo juicio que se le dará a la bestia. Sí. Y tendrás que aceptar su marca. Eso es todo. Y también del lado de los falsos profetas, estaba pensando que hay un espíritu falso corriendo. Por supuesto que está el espíritu falso y todos ellos tienen que unirse. Ahora, este hombre parece tener un poco de todo. Él tiene el misticismo, que es la adoración al dragón. Tienes el catolicismo, que es la adoración de la bestia. Y se identifica como un cristiano denominacional, sin denominación, que es un falso profeta. Todo junto. Y él cree en la energía emitida por la piedra. Veo que aquí es donde da miedo. A pesar de que puede decir, bien hecho, señor Mayer, porque soy cristiano y creo que lo que acaba de decir es genial. Y quiero seguir adelante. Él incorpora todas estas otras cosas falsas como buena. Él va a conseguir un paquete y va a dar un paquete. Ahora, Martín, también involucramos al mundo del entretenimiento en esto. Bueno, por ejemplo, las estrellas de cines del mundo, y veamos a dónde va esto. Bienvenido de nuevo todos. Hoy es miércoles de ceniza y marca el comienzo de la cuaresma para muchos cristianos en todo el mundo, y es la razón por la que Mark Warburton está con nosotros esta mañana. Además de actor, productor y empresario, también es narrador invitado y vocero de la aplicación de oración católica llamada Santificar. Y esta temporada de cuaresma, Mark está guiando a los oyentes e inspirando lecciones sobre la práctica del ayuno entre los adolescentes. ¿Cómo les habla de la fe? ¿Cómo es que siempre tengo este problema? Simplemente no lo hago, solo lo esfuerzo. Como antes yo estaba con todo el mundo en la misa, en un domingo, y en la escuela católica tenemos que ir a misa todos los días, todos los domingos. Por eso también puede, ya sabes, crear algo de resentimiento. Quiero que graviten hacia Él de una manera muy natural. Quiero que entiendan que tiene que empezar el día poniéndose de rodillas. Y no importa dónde esté, la prioridad es ir a la iglesia los domingos. Entonces, para poder hacer esas cosas y luego simplemente verlas, ya sabes, con suerte dirán, bueno, tiene que haber algo allí y dejar que lo hagan por su cuenta. Entonces, para aquellos que están mirando, no entienden qué es la cuaresma y esta idea sobre el ayuno y el desapego, háblele sobre esto y este desafío. Creo que todos debemos unirnos, especialmente después de COVID. Ha habido tanta desconexión. La gente se mantiene alejada una de la otra y siempre soy una persona que gravita hacia las personas. Quiero conectarme con las personas en todos ámbitos de la vida y todos necesitamos algo que nos una, y Dios es el único que sigue promoviendo todo este amor y inclusión y perdón y aceptación. No importa quién sea y cuál es tu creencia, esta es una oportunidad para que todos se reúnan y comiencen a orar y con suerte hacer que el mundo sea un mejor lugar. A principios de este año, el apasionado proyecto de Mark Warburton
Father Stu, una historia redentora de un peón que encuentra a Dios y termina salvando a la familia en el proceso. Causó un gran revuelo en la taquilla. Bueno, ahora en un momento poco ortodoxo, Sony traerá la película de regreso a los cines a principios de diciembre en una nueva forma. La llaman Father Stop Reborn, uniéndose a mí, el productor de cine Mark Wahlberg. Ahora, este es un movimiento extraño, Mark, lanzar una película en el mismo año en que se estrenó originalmente. ¿Por qué en el estudio decidiste hacerlo de esta manera? Bueno, dada la naturaleza de la película con clasificación R, muchas familias no se sentían cómodas con sus hijos, que ellos la vieran, pero realmente querían que entendieran el mensaje. Entonces, porque el arzobispo Tomás de Nevada, que en realidad había ordenado al padre Stubb en Helena, Montana, aquí me dijo, Mark, realmente entiendo por qué el idioma está ahí, pero sería un pecado y una vergüenza para los jóvenes no ver esta película y entender realmente la importancia de esta historia. Así que queríamos asegurarnos de poder compartir eso con los niños de todas las edades. Y así volvimos a montar la película. Eliminamos las 200 y más palabrotas y la película sigue siendo poderosa. Martin, ¿te gustaría participar en una película donde se maldicen más de 200 veces para que sea realista? Creo que, como dijo al final, la quitaron y sigue igual. Sigue haciendo lo mismo. No puede ir por esa ruta. Pero también dijo que no importa a qué religión pertenezca, siempre y cuando traigas la espiritualidad de vuelta. ¿Sí? Verás, es por eso que creo que es importante tener en cuenta esto. Mira la forma en que la religión ya está tomando Hollywood. ¿Pero a qué religión? Van todos van. Dios ama a todos. Él ama a todos, pero tiene ciertos criterios. Y si haces ciertas cosas, si sigues ciertos rituales, entonces se te considera una persona religiosa. Oh, eso es tan cierto. Entonces el hombre está propagando 40 días de ayuno. Ahora, el ayuno no es el ayuno total. Por supuesto, la cuaresma no es comida, pero te abstienes de lo que normalmente te gusta comer, etc. Es realmente interesante. No puse esa parte en la que estaba mencionando que este ayuno puede ser algo, sabes, que no es realmente algo que esté bien. Y luego ayunan por 40 días. Entonces, en realidad, ¿qué vas a hacer? Es algo muy flojo. Ahora, la protesta en principio es esta. Jesús pagó el precio, que Él es el cumplimiento de la ley. Porque Jesús ayunó 40 días, ¿significa eso que ahora yo debo ayunar 40 días? Eso es salvación por obras. Creo que es obvio. Ok, esta idea de ayunar 40 días parece ser algo universal. El Islam ha llevado a cabo un Ramadán. Se supone que debemos tener fe en Jesús y en sus obras completas. Eso no significa que no tengamos que obedecer y vivir vidas decentes, porque si me amas, guardad mis mandamientos. Pero estas cosas, basadas en las obras, crean la impresión de que tú eres religioso. Es interesante que también apareciera con la cruz del miércoles de cenizas en la frente. Está haciendo una declaración y es parte del teatro jesuita, que es Hollywood. Así que Hollywood está involucrado. Los deportes están involucrados, las iglesias están involucradas, los gobiernos están involucrados, los militares están involucrados. Todo lo que la Biblia dice que hará el rey del norte está involucrado. Déjame leértelo. No me puedo resistir. Es bueno. Vayamos a Daniel capítulo 11, verso 40. Y en el tiempo del fin, ahora hemos discutido eso y hemos concluido de las escrituras que eso comenzó en el 1798, cuando el papado recibió una herida mortal y el poder político
del papado fue quitado. En otras palabras, dejó de ser iglesia y Estado, sí. Y desde entonces, la iglesia y el Estado han estado separados. Las consecuencias son el caos total. Tenemos el movimiento del despertar, tenemos todo lo que lo acompaña y la gente empieza a decir que no funciona la separación de la iglesia y el Estado. Y empezó con la Revolución Francesa, sí, con el secularismo tomando el control y descartando la religión, sí. Y Napoleón invadió Roma, quitó el poder secular del papado. Entonces, en el momento del rey del sur, que es el secularismo, él quitará el poder y el rey del norte, esta será la represalia que vendrá contra él. Así que la mesa se cambiará. El péndulo oscilará hacia el secularismo, con su agenda de despertar, como ahora podemos ver. Y entonces el rey del norte vendrá contra él. Ahora, él está liderando un movimiento religioso. Es el poder de la bestia, el rey del norte. Así que él es el hijo falso, él es el anticristo. Y él es el que liderará el movimiento con el dragón, la bestia y el falso profeta a su lado. Y lo hemos visto todo ahí. Todo en el alcalde de Nueva York. Contra él como un torbellino con carros. Eso es militar. Tenemos amenaza de guerra sobre este tema moral con Putin diciendo que defenderemos el terreno moral. Eso es así. Y la Biblia y los libros sagrados del mundo. Él no excluyó los otros sistemas religiosos. Y con jinetes. Martín, ¿eso incluye a los militares? Sí. Y con muchos barcos. ¿Eso incluye la economía? Eso es así. Eso incluye la economía. Y entrará en los países y se desbordará. Y pasará por encima de todos los países involucrados. Y entrará en la tierra gloriosa. Y muchos países serán derribados. Pero estos escaparán de su mano. Y luego menciona a Moab y a los hijos de Amón. Porque en los últimos días de todas las naciones del mundo han estado presionando a la iglesia cristiana. Y Dios tiene su pueblo y todavía están en Babilonia. Sí, así que esta es la parte religiosa. Y la gente debe notar y discernir qué es el engaño y qué es verdad. Y una vez que lo entiendan, dirán, no podemos ser parte de este movimiento, porque este es el movimiento falso. Tenemos que salir ahora. Veamos hacia dónde se dirige esto, porque esto se está poniendo muy emocionante. Así que vayamos al gran avivamiento, porque no vamos a tener un movimiento popular a menos que tengamos un gran avivamiento. Así que todo esto que acabamos de ver, en realidad está conduciendo a esto. Está conduciendo a esto. Ok, aquí está el Detroit Catholic informando sobre el gran avivamiento de Asbury. Jesús estaba justo a mi lado. El avivamiento de Asbury incendia a los católicos con el Espíritu Santo. Ahora, esta es una institución metodista. Pero los católicos están en llamas. Así que esto es importante. Así que tenemos al falso profeta y tenemos a la bestia. Una universidad de Kentucky se ha convertido en la zona cero de ellos, de que miles llaman al movimiento misterioso del Espíritu Santo. Los católicos locales le dijeron a ABC News que la experiencia ha sido profunda. Es casi como un manantial, dijo el padre Norman Fisher, pastor de la iglesia de St. Peter, Glover en Lexington, Kentucky, el capellán de la escuela secundaria católica de Lexington. Simplemente sabes de inmediato que Dios está allí. Desde el 8 de febrero, una reunión matutina rutinaria en la capilla de la Universidad de Asbury, una universidad cristiana de artes liberales ubicada en Wilmore, Kentucky, se ha convertido en una sesión de oración, adoración y testimonio. Las parroquias católicas del área buscan ver cómo pueden cultivar lo mismo, especialmente ahora que la Iglesia Católica en los Estados Unidos entra en el segundo año del avivamiento de la Eucaristía Nacional, que incluirá la 10ª Eucaristía Nacional, segundo congreso en Indianápolis, 21 y 24 de julio del 2024. Martín, piensa las cosas que van en esa dirección. Es sorprendente. Tú tienes
ese avivamiento carismático y este avivamiento conservador. Incluso obtienes este avivamiento de la Eucaristía y todo bajo la bandera del cristianismo. Ahora, solo digo que ¿puedes sentir esto? Martín, ¿puedes basar tu fe en sentimiento? El corazón es engañoso más que todas las cosas. Creo que realmente hay una manera de vincular esto con el avivamiento de la Eucaristía. ¿Se puede participar en la Eucaristía? No. El mismo sacrificio que ha ocurrido en la cruz. ¿No fue suficiente el sacrificio de Jesús? No. Cualquier avivamiento de la Eucaristía o cualquier cosa que tenga que ver con la Eucaristía es como golpear la roca 2 veces, como lo hizo Moisés. Y lo están golpeando 1000 y millones de veces. Pero tiene que haber una voluntad de estar abierto al Espíritu Santo. ¿Quién puede decir que no quiero terminar a las 8? Dijo el padre Fisher. ¿Puede su iglesia manejar esto? ¿Está dispuesto? Ahora, se han escrito muchos dichos y muchas cosas sobre el avivamiento de Asbury. Así que resumámoslo en un video. Y veamos qué dicen los distintos actores. Porque, por supuesto, hay muchos profetas que se ha demostrado que dicen cosas incorrectas en el pasado, pero que todavía se consideran profetas. Y están diciendo que este avivamiento es el comienzo de lo que debe suceder en el mundo entero. De hecho, la mayoría de estas personas creen que este es el fuego que va a encender todo este mundo. Así que, echemos un vistazo. Es bastante largo, pero vale la pena verlo. Hoy estábamos en Wilbur, Kentucky, para presentar un derramamiento del Espíritu Santo que se está llevando a cabo en el campus de la Universidad de Asbury. Y lo que me mostró fue cómo se vería este avivamiento. Este soplo de aire de nuevo intensamente. Vi el fuego de Dios viniendo a la juventud de nuestra nación, a los jóvenes, campus universitarios. Los fuegos del avivamiento comenzaron a arder por completo de fondo, completamente espontáneo, dirigido por nadie, controlado por nadie, planeado por nadie. Dios acaba de comenzar a revolotear sobre estas universidades. Escuché este testimonio y sucedió algo extraño. El espíritu que está en Asbury comenzó a apoderarse de mí. Y recuerdo que fui a hacer una transmisión hace 2 días. Y me sentí tan solemne, tan callado, tan mudo. Me di cuenta de que la presencia de la convicción ya estaba trabajando en mí. Y esto es solo por estar expuesto a la naturaleza viral del avivamiento que está sucediendo ahora. Esto es lo que descubrí. La última vez que esto sucedió en Asbury fue en el 1970, febrero del 1970. Irónicamente, fue justo después de que los Kansas City Chiefs ganaran el Super Bowl. Por lo que los Kansas City, y no estoy conectado a estos dos en un acto de Dios, estoy diciendo los raras que son estas coincidencias. Así que Kansas City gana el Super Bowl al mismo tiempo que estalla el avivamiento en Asbury. El renacimiento de Asbury, como dijo Dosh, fue a 130 universidades diferentes. Por esto es importante, porque ya 2, incluido Ohio y aquí en Austin, diferentes campus me dicen que están teniendo un derramamiento similar del Espíritu de Dios. Y lo interesante de eso es que acabo de recibir un mensaje de texto de Burlingame que dice que el movimiento de la lluvia tardía de 1948 comenzó el día de San Valentín. En este día, ya sabes, el día de San Valentín de 1940 y 75 años después, el día de San Valentín del 2023 está justo en medio del avivamiento nuevamente. Así que aquí estamos 75 años después. El derramamiento de la lluvia tardía comenzó en este día. Así que estoy pensando que estamos en una convergencia divina. Esto es solo el comienzo. Esta nación está madurando. Es por eso que la gente está desesperada, está lista para el cambio. El enemigo ha metido su mano y la gente está muerta de miedo. Están en el miedo, están en la confusión. Ahora están preocupados por sus hijos, están preocupados por el dinero. Es como los años 70 con los disturbios y el movimiento de los derechos civiles y los jóvenes que estaban tan molestos con el establecimiento. Estamos allí de nuevo. Existe esta desesperación de Estados Unidos y otras partes del mundo. Están maduros ya para un avivamiento. Y está llegando. Hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Hemos llegado a un momento adecuado. Hace años sucedió algo extraordinario en un campus universitario. Lo necesitamos para cambiar sus corazones, para que puedan cambiar la dirección de nuestra nación. Te estamos pidiendo, por favor,
que te unas a nosotros. Únete a nosotros para este día de oración. Únete a nosotros para orar por estos jóvenes. Cree que Dios puede marcar el comienzo de algo nuevo a través del poder de nuestras oraciones. Únase a nuestras oraciones el 23 de febrero en vivo desde la Universidad de Asbury. Señor, hazlo de nuevo. Esta iglesia se llama Capilla del Calvario. Decimos que estamos buscando la verdad. ¿Qué pasa si todo eso es cierto? Porque todo lo hemos estado intentando y no está funcionando para mí. Simplemente no puedo ser defraudado de nuevo, pero sentí que no tengo opciones. ¿Qué pasa si es bueno por un minuto y luego desaparece? Podemos averiguarlos juntos. El país es oscuro y un lugar dividido, pero en esa tienda hay esperanza, unidad y milagros que ni siquiera puedo explicar. Yo estaba teniendo una especie de trasnochada, me senté en mi sala de estar y estaba pensando, quiero hacer algo que realmente tenga algún valor, más allá del hecho de que estoy haciendo otro papel o algo que disfruto interpretar. Y a la mañana siguiente, este guión fue entregado en mi casa. Si sientes que eres un marginado, únete a nosotros aquí. Graham, CBN News, Los Ángeles. Ok, entendido. Y qué maravilloso viaje por el camino de la memoria para mí. Recuerdo estos recuerdos de la Revolución de Jesús. Recuerdo toda la agitación de la década del 1960. Bueno, también algo interesante. Casi todos los oradores y la gente de noticias aquí dijeron que eran el resultado del avivamiento de Asbury del 1970. Ok, ahora, ¿qué tan involucrado está Hollywood? Bueno, vimos que comenzamos con Mark Wahlberg. Mira esto, ahora tenemos a Kelsey Grammer. Tenemos a los actores que interpretan los papeles de Jesús y los elegidos involucrados en todo. Sí, y hay muchos clips que están subiendo. Ahora, con esos mismos actores, hay muchos clips que se suben. Y recuerde que la mayoría de ellos son católicos, uniendo al mundo. Y este es un movimiento masivo. Martín, ¿y si este es el movimiento final? La reunión final de Babilonia. Y la gente ni siquiera lo sabe. ¿No es un engaño horrendo y da miedo? Sí. Leamos el conflicto de los siglos. Pero muchos de los avivamientos de los tiempos modernos han presentado un marcado contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en días anteriores siguieron las labores de los siervos de Dios. ¿Cuál era la consigna de Pedro? Arrepiéntanse. Arrepentíos. Fueron compungidos sus corazones. Se dieron cuenta de que no estaban cumpliendo con las expectativas de Dios. Habían crucificado al Hijo de Dios. Y ahora lo están haciendo junto con las celebraciones eucarísticas, que crucifican al Hijo de Dios una y otra vez. Y Pedro también estaba hablando a sus condiscípulos, porque cuando sacrificaron a Jesús, ellos tampoco se arrepintieron. Ellos no entendieron el asunto. Es cierto que se despierta un interés generalizado. Muchos profesan conversiones y hay grandes sesiones a las iglesias. Sin embargo, los resultados no son tales como para justificar la creencia de que ha habido un aumento correspondiente de vida espiritual real. La luz que arde por un tiempo pronto se extingue, dejando la oscuridad más densa que antes. Las mismas influencias han estado trabajando en mayor o menor grado que se manifestarán en los movimientos más extensos en el futuro. Hay una excitación emocional, una mezcla de lo verdadero con lo falso, que se adapta bien para engañar. ¿Vemos esto? Esto podría haber sido escrito para hoy. Es tan brillante como alguien puede decir que ella no es inspirada. Esto me aturde la mente. Sin embargo, ninguno puede necesitar ser engañado. Martín, tan pronto como se discierne a través de las escrituras una gota, solo una pequeña gota de error. Ahora, con el avivamiento de Asbury, ¿qué tan involucrado estuvo el movimiento LGTBQ? Bueno, olvidé el plus. En realidad hay videos que muestran que en realidad es lo que lo inició.
Y es una espiritualidad porque incorpora cualquier cosa. Error más verdad, catolicismo más protestantismo, más misticismo. Todo vale mientras tengas el sentimiento, mientras tenga el espíritu. Martín, la palabra es la norma. Eso es todo. No hay ningún otro estándar. No hay. El espíritu no está por encima de la palabra. Porque ahí es donde la mayoría de estas cosas empiezan a causarte problemas. Así que vamos a leer lo que dice. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Así que, ¿qué ocurre? La palabra se deja de lado, tiene que ser dejada de lado, y el espíritu se hace cargo. Entonces es un sentimiento y no una sí, dice el Señor. Tú vienes de esos movimientos, Martín, estuviste en esos movimientos. Donde quiera que descuide el testimonio de la Biblia, alejándote de esas sencillas verdades que prueban el alma y que requieren abnegación y renuncia al mundo, allí podemos estar seguros de que la bendición de Dios no se otorga. Y por la regla que Cristo mismo ha dado, los conoceréis por sus frutos. Es evidente que estos movimientos no son obras del Espíritu de Dios. Con el alboroto de ruidos, las cosas que se ha escrito están ocurriendo en Indiana. El Señor me ha mostrado que sucedería justo antes del cierre de la gracia. ¿Cuándo, Martín? Justo antes de ese día. Cada cosa grosera será demostrada. Habrá gritos con tambores, músicas, bailes. Los sentidos de los seres racionales se confundirán tanto que no se podrá confiar en ellos para tomar decisiones correctas. Y a esto se le llama el movimiento del Espíritu Santo. Ahora no mostramos los videos de todos los testimonios donde la gente está dando estos emotivos testimonios y se involucran los LGTB y todos se unen. Todo valen. Pecados junto con tonterías, todo está en la mezcla. Y debe recordar que la gente volaba desde Nueva Zelanda, de todo el mundo para asistir. Y no importa lo que creas, y no importa a qué género te adscribas, tú recibes este espíritu, sí. Entonces, ¿puede este espíritu ser de Dios? No, no puede ser. El Espíritu Santo nunca se revela en tales métodos, en tal barullo de ruidos. Esto es un invento de Satanás para encubrir sus ingeniosos métodos de dejar sin efecto la verdad pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora para este tiempo. Mejor nunca mezclar la adoración de Dios con la música, que usar instrumentos musicales para hacer la obra que el pasado mes de enero se me presentó que sería llevada a nuestras reuniones campestres. La verdad para este tiempo no necesita nada de eso en su obra para convertir almas. Campanas de alerta. ¿Están nuestras iglesias sujetos a las mismas influencias? Absolutamente. ¿Estamos en el mismo peligro? Estamos aún más en peligro. ¿Caen muchos en la misma trampa? Exactamente. Veamos lo que sucedió en nuestras instituciones, donde las estrellas seculares entran a nuestras iglesias y cantan haciendo un alboroto con una toma ruidosa que suena como si estuvieran adorando a Baal, quien ha perdido la audición. Y luego nos dicen que no importa si adoran un jueves o un viernes o lo que sea. Y lo que dice es, sí, estamos pasando la loco aquí. Y dicen aleluya. ¡Qué abominación! Creo en Dios. Soy ateo, soy agnóstico. No puedes hacerme dudar. Sé mucho sobre Él. Pero tendrás servicio el sábado y esas cosas. Pero no me puedes hacer dudar. Porque el mismo Dios del sábado es el mismo Dios de todos los días. Hazme un favor, mira a tu prójimo, haz algo y dile, elige tu sábado, elige tu sábado. Elígelo, elígelo, pero no puedes hacerme dudar. Si tienes que hacerlo el lunes, guárdalo. Sé mucho sobre él. No puedes hacerme dudar. Sé mucho sobre él. Está a punto de correr como un pentecostal, lo siento, pero no puedes hacerme dudar. Boa noite, APE! Boa noite, APEC!
Martin, ¿estamos en el mismo peligro? Deberíamos saber lo mejor. Deberíamos saber lo mejor. Es un estado de las cosas muy triste. Lo dije una vez y quiero decirlo. He contado esta historia muchas veces y tal vez encaje. Estaba en una de nuestras iglesias grandes en los Estados Unidos de América y se suponía que debía hablar. Y el pastor no estaba muy feliz de que yo hablara, pero los jóvenes me habían invitado. Y el pastor de jóvenes apareció en el escenario con un arete en una oreja, colgando hacia abajo. Su camisa abotonada, abierta hasta aquí, con una guitarra eléctrica alrededor de su cuello. Y pensé, ¿dónde estoy? Era una iglesia adventista en los Estados Unidos de América, muy grande, con un pastor muy destacado. Y me dieron 10 minutos. Y conté mi historia y la detuve en un punto alto y dije, lo siento, no puedo contarte más, solo tengo 10 minutos. Así que los estudiantes se volvieron locos, insistieron en que hablara más. Dije, no puedo, el pastor dijo que solo tengo 10 minutos. Él insistió en que no puedo hablar más. Y entonces ellos armaron un alboroto. Y finalmente él capituló y hablé durante 1 hora y media. Y apenas tú puedes dar una introducción de 10 minutos. A veces el Señor tiene sentido del humor. Y por supuesto, había una enorme batería en el escenario. Y uno de los alumnos me preguntó públicamente, allí delante de todos, ¿qué opino de estos instrumentos musicales? Quiero decir, he dicho esto antes, probablemente lo hayas escuchado antes. Y dije, estoy encantado de verlos aquí. Y continué con mi conferencia. Estaban totalmente atónitos. Y luego, unos 15 minutos más tarde o lo que sea, dije, probablemente se estén preguntando por qué dije que estoy encantado de verlos aquí. Estoy encantado de verlos, dije, porque el espíritu de profecía dice que justo antes del cierre de la gracia, los tambores entrarán en la iglesia adventista. Por lo tanto, estoy encantado de verlos porque eso significa que pronto nos vamos a casa. ¿Es así? Bueno, en realidad hemos leído esa cita justo antes de este video. Sí, estamos allí. Ahora, es aún peor. Entonces, pueblo de Dios, por favor, despierten a la ley y al testimonio. Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio. Tú tienes la verdad. ¿Por qué la niega? Por favor, despierta. Ahora también quiero agregar esto. Por favor. Se supone que ahora debemos mantenernos separados. No te parezcas al mundo. No subimos a ese carro. Sea un observador, pero un observador desde un principio correcto. Un alboroto de ruidos conmociona los sentidos y pervierte lo que se lleva a cabo correctamente, que podría ser una bendición. Ahora, esa superestrella que estaba corriendo como un pollo que se inclinó y parecía como un pollo que perdía la cabeza, ¿no fue eso un ruido a Baal? ¿Y cuál fue su mensaje? No importa si tu culto es un sábado o cualquier otro día, ¿verdad? Hablando directamente en contra de la palabra de Dios, y la gente en la iglesia adventista animada con eso. Y eso es dentro de una iglesia adventista, donde tú proclamas que Dios apartó el séptimo día, el sábado. Pero, ahora, ese Camporí que tenían allí en Brasil, ¿era diferente de Asbury? No, lo mostramos hace un tiempo en Europa. Es triste. Pero esto es realmente triste y estamos haciendo esto no para criticar a la iglesia, no. Estamos tratando de mostrarle a la gente que empiecen a despertarse, despierten. Ahora, en Alemania, esto ha estado sucediendo durante años. Incluso tienen competiciones sobre qué banda puede gritar más fuerte y luego le dan elogios por eso. Y esa no es la iglesia. Es el liderazgo caído dentro de la iglesia. Dios tiene la iglesia y dentro de esta iglesia habrá un zarandeo. Así que espero que estas personas tomen las decisiones correctas y vuelvan sus corazones a los padres y regresen al Señor. O de lo contrario, dejarán la iglesia y se unirán a Asbury y a los otros avivamientos y ya no serán parte del remanente. Sí.
Y muchas personas que son parte de esos avivamientos comenzarán a despertarse y tomarán su lugar. Ellos tomarán su lugar, sí. Los poderes de la agencia satánica se mezclan con el estruendo y el ruido para tener un carnaval. Y a esto se le domina la obra del Espíritu Santo. Cuando termina la reunión campestre, no se logra el bien que debería haberse hecho y que podría haberse hecho mediante la presentación de la verdad sagrada. Los que participan en los supuestos avivamientos reciben impresiones que los llevan a la deriva y no pueden decir lo que antes habían aprendido acerca de los principios bíblicos. No se debe fomentar este tipo de adoración. El mismo tipo de influencia se produjo después del paso del tiempo en 1844. Se hicieron el mismo tipo de presentaciones. Los hombres se excitaron, donde obraba un poder que se creía que era el poder de Dios. A pesar de la declinación generalizada de la fe y la piedad, hay verdaderos seguidores de Cristo en estas iglesias. Y dejemos ese punto muy claro de nuevo en esos avivamientos. No tengo ninguna duda de que haya muchos cristianos sinceros, pero cuando se enfrenten a la palabra de Dios, deben elegir la palabra sobre sus sentimientos. Y cuando hagan eso, y cuando estén a la altura de la luz que tienen, Dios los llamará y tomarán el lugar de aquellos que están dentro de nuestra iglesia, que se niegan a aceptar la luz que han tenido todos estos años. Eso es tan cierto. Y otra cosa, ¿quién les va a llevar esto? Es nuestra responsabilidad, nuestros espectadores y todos los que escuchen esto. Nosotros tenemos esta responsabilidad de sacarlo de esto. Antes de la visitación final de los juicios de Dios sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor tal avivamiento lleno de piedad primitiva, como no se ha visto desde los tiempos apostólicos. Por eso es fundamental que miremos los aspectos espirituales. No podemos mirar solo esto. Tenemos que mirar el aspecto espiritual y lo que tiene que pasar aquí adentro. Mira, y entonces distinguirás cuál es el avivamiento verdadero y el falso. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. En ese tiempo, muchos se separarán de aquellas iglesias en las que el amor a este mundo ha suplantado al amor de Dios y a su palabra. Con solo mirar la mezcla de lo que se ve claramente en la Biblia siendo aceptada como norma dentro de estos movimientos, debe hacer que la gente piense. Muchos ministros y personas aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho, que se proclamen en este tiempo para preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea obstaculizar esta obra, y antes de que llegue el momento de tal movimiento, él se esforzará por impedirlo, introduciendo una falsificación. ¿Lo está haciendo? Eso es de lo que todos debemos darnos cuenta. El mundo está metido en nuestras iglesias. Tenemos que hacer un baluarte y tienes que defender lo que es correcto. Exactamente. Se está ejecutando la falsificación ahora mismo, mientras estamos hablando. Parece que se apaga la bendición especial de Dios. Se manifestará lo que se piensa que es un gran interés religioso. Las multitudes exaltarán que es Dios que está obrando maravillosamente para ellos, cuando la obra es la de otro espíritu bajo un disfraz religioso. Satanás buscará extender su influencia sobre el mundo cristiano. En esta denominación, Martín, que Dios nos ayude a despertar para ver y discernir los tiempos que estamos viviendo, y que el pueblo de Dios recuerde de dónde vino. Recuerda los pilares de nuestra fe. Recuerda el mensaje que se nos ha dado. No para participar en estas cosas, sino para advertir contra la marca de la bestia, para advertir contra este falso sistema de adoración. Los mensajes de los 3 ángeles tratan sobre la adoración. Adora a quien hizo el cielo. No adore a quien tiene esta agenda inclusiva que incorpora el pecado y la justicia en el mismo paquete. No puede ser. Que el pueblo de Dios despierte. Oremos. Padre Celestial, estamos viviendo al final del tiempo. Y pronto
habrá un avivamiento religioso masivo en todo el mundo que llevará a la gente a la perdición. Entonces vendrá un zarandeo y vendrá un derramamiento del verdadero Espíritu Santo, proclamando a gran voz: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Ayúdanos a ser parte del verdadero avivamiento. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.